Abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Lo podíamos leer esto en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Mateo, pero hay un detalle sobre el cual quiero que meditemos, que está específicamente en el Evangelio de Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en el versículo 28, dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este pasaje? Allá en el año 1853, Verdi estrenaba La Traviata, que es una de sus óperas, tal vez la más famosa. Para nosotros es conocida, pero para toda la producción de Verdi eso fue una revolución. Por primera vez, en toda su trayectoria, escribió una ópera sobre el tiempo en que estaba viviendo. Ahora, es muy raro que alguien que hacía óperas sobre el antiguo Egipto o sobre Italia del siglo XVI, todo esto, encarara una ópera hablando justamente del tiempo actual, de la época actual. Y bueno, ustedes saben que La Traviata cuenta la historia de Violeta, una cortesana que tiene una vida disoluta totalmente y que en un momento quiere redimirse. Y en el momento en que ella quiere, porque tiene un amor y porque ese amor está dispuesto a redimirla, a sacarla de ese tipo de vida, la sociedad hipócrita la rechaza. Y esa sociedad la llena de culpa y hace que tenga que renunciar al amor que tiene, y entonces muere tuberculosa, como en los dramas románticos. Pero ¿por qué hizo esto Verdi? Verdi dijo: voy a poner a esta sociedad, le voy a poner un espejo en el frente, y van a ver cómo son. Y resulta que cuando llevó su ópera a Venecia, a la Fenice, el director de la ópera dijo: sí, pero no se puede hacer en la época actual. ¿Y por qué no se puede hacer? No, porque es muy agresiva para la época actual. Está diciendo que la sociedad es hipócrita. Dice: hay que hacerla retroceder 100 años. Y recién 25 años después, él pudo darla para mostrar que era un espejo de la sociedad de él y de la hipocresía de esa sociedad que tenía vicios privados y virtudes públicas.
y que se quería seguir teniendo eso. Y yo creo que lo grande de esta obra es justamente que fue un espejo, y fue un espejo en el que la sociedad no quiso mirarse, no quería mirarse, pero que reflejó realmente lo que él había hecho. Este pasaje es un espejo, y yo quisiera que lo viéramos como eso, como un espejo. En el Domingo de Ramos entra Jesús a Jerusalén. La historia la conocemos, la leímos, la hemos visto en el cine, nadie ignora cómo fue esto. 6 meses atrás de esa entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús había dicho que iba a ir a Jerusalén para morir. Y empezó una oposición directa contra él de parte de sus discípulos. Nadie estaba de acuerdo con que Jesús fuera a Jerusalén para morir. Lo que quiere decir que fueron 6 meses de mucha tensión donde no querían seguir detrás de Jesús. Pedro fue el que materializó esto y le dijo, nunca tal te acontezca. Y Jesús lo sacó volando. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, que Jesús era el único que creía que tenía que ir a la cruz. Los últimos, parecía en un momento de esos 6 meses que Jesús se había olvidado de esto. Estaba en Betania tranquilo, pero de repente, después de la resurrección de Lázaro, dice, levántense, nos vamos a Jerusalén. Estaban a pocos pasos de Jerusalén. La aldea de Betania está a un costado del Monte de los Olivos. Cruzando el Monte de los Olivos, que es un monte pequeño, del otro lado ya empieza la ciudad de Jerusalén. Lo que quiere decir que iban a salir de allí, cruzar el monte y entrar. Pero Jesús organiza su entrada y les dice, bueno, me tienen que buscar esto, allá hay algo, lo van, lo buscan, lo traen, se sube sobre el burrito y empieza a caminar con la multitud. Esta es una entrada pública, a la vista de todos. Era insólito eso, porque el año anterior no había ido a la fiesta, sino después que todos estaban ya allí. Hasta los discípulos los mandó que fueran. Y él llegó de incógnito. Esta vez no, esta vez llega públicamente a ese lugar. La caravana se llena de alegría y empieza a agitar las palmas, parte de los festejos. Se hacía esto también en la fiesta de los tabernáculos, que era el cierre del año y el agradecimiento a Dios, pero lo adelantan para ese momento y hay un gran entusiasmo religioso, tremendo entusiasmo religioso. Es una procesión triunfal esa. Todos gritan, todos cantan, se habla en los evangelios de que era una multitud, de que se conmueve la ciudad frente a lo que está pasando, porque Jesús es tremendamente conocido y el pueblo realmente lo sigue, y es ese pueblo el que está detrás de él. Fue algo extraordinario que conmueve a la ciudad de Jerusalén. Ahora, en medio de eso, hasta los discípulos están exultantes, se olvidaron de la cruz y de todo lo demás. En este momento es un momento triunfal. Hasta hay allí un grupito de fariseos que le dicen a Jesús, por favor, que se callen los discípulos, ¿no? Porque los discípulos están cantando algo que les molestaba. Pero es notable que los fariseos, que siempre dirigían todas las cosas, en ese momento tienen que admitir que el que tiene la autoridad es Jesús, y es Él el que tiene que hacerlos callar, porque si no, nadie los puede parar más que Jesús en ese momento. ¿Qué es lo que buscaba la multitud en ese desborde de alegría? La multitud le está pidiendo que actúe, que se olvide de la cruz. Lo que está pidiendo es eso. Hasta los discípulos más cercanos pensaban que Jesús no tenía que ir a la cruz. Pero en ese momento es toda la multitud la que está levantando la voz para decirle que no tiene que ir. ¿Por qué? Porque ellos lo que cantan es Hosana, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y no solamente le dicen eso, sino que le están diciendo, se establece nuevamente el reino de David. Están diciendo, ese reino que perdimos nosotros, que lo hemos perdido a mano de los romanos, en este momento lo vamos a recuperar, porque tenemos el líder que en este momento necesitamos. El canto ese tremendo, Hosana el que viene en el nombre del Señor, con todas las variantes que tienen en los evangelios,
demuestran que ellos estaban buscando quien los capitaneara en ese momento para hacer la gran revolución contra los romanos y establecer nuevamente el reino de David. Y Jesús era descendiente de David. Por lo tanto, él venía para establecer ese reino. Él podía reclamar el reino de David, porque pertenecía a la tribu y a la familia de David. Fue un acto donde se desbordó el sentimiento político. Y en ese momento, yo creo que allí sufre Jesús la última tentación antes de ir a la cruz. Porque toda la gente lo está aclamando. Y hay momentos cruciales en la vida de Jesús. Momentos cruciales. El primer momento crucial lo vive cuando comienza el ministerio, que lo quieren sacar de su camino. Y lo quiere sacar Satanás en la tentación. Le dice, convierte las piedras en pan, tírate del pináculo del templo, adórame y recibirás todos los reinos de la tierra en tus manos. Le está diciendo, el camino que elegiste no es el camino, hay que seguir por otro camino. Y lo tienes en tus manos, porque puedes convertir las piedras en pan, porque puedes tirarte, que no va a haber ningún problema, porque puedes mirar todos los reinos de la tierra y tomarlos en un momento, porque son míos y te los doy. Ese es un momento crucial para Jesús. Es un momento tremendo de lucha, 40 días, tentándolos. ¿Y por qué se usa la palabra tentación? Porque la tentación es siempre querer torcer el camino de alguien. Y en ese momento querían torcer el camino. Y cuando termina esa tentación, el Evangelio dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y yo me empiezo a hacer allí algunas preguntas. En primer lugar, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Lo dejó tranquilo por un año o por una semana? ¿Por qué medios? ¿Con qué argumentos lo siguió tentando? ¿En qué momentos? ¿Qué pasaba cuando Jesús dejaba a los discípulos y se pasaba una noche orando? ¿Qué pasaba allí? No lo sabemos, eso está en el misterio. Recordamos solamente que cuando Pedro intentó sacarlo del camino, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero hay otro pasaje significativo en la Biblia que habla de las tentaciones de Jesús. Está en la carta a los Hebreos y dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta frase solamente, fue tentado en todo, desveló al premio Nobel Kazantzakis para escribir justamente el libro La última tentación de Jesús, y a Scorsese, que hizo la película sobre ese libro. Está basada en este pasaje. ¿Qué debe haber pasado dentro de Jesús? ¿Qué hombre no se conmovería en ese momento que está viviendo Jesús? ¿Qué hombre no se conmovería? La multitud lo sigue, todos lo aclaman, todos le están diciendo que confían en él, no le preguntan nada, le dicen solamente que se ponga delante, que todos vamos detrás, solo le piden que los lidere, le están diciendo Jesús es el cambio, Jesús no nos va a defraudar, Jesús ha dicho que se puede. Cualquier político estaría deseoso en ese momento de vivir lo que Jesús vivía. Cualquier político. Se ofrece todo y la multitud está detrás de él. El pueblo está gritando y dice, sálvanos ahora, ayúdanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, el reino de nuestro padre David que viene. Está diciendo, ya lo tenemos, estamos todos y entramos y tomamos esta ciudad. El brillo del reino de David perdido parece que vuelve a renacer para ellos. Y cuando llega a la cima del monte, él ve la ciudad. Y yo quisiera por un momento que me permitan volar con la imaginación.
Yo me imagino que allí, sentado en una piedra esperándolo, está Satanás para tentarlo. Y para decirle, ¿te diste cuenta? Predicaste un reino espiritual y ninguno piensa en eso. No piensa ni en el pecado, ni en la paz, ni en la esperanza, ni en la eternidad. No piensan en eso, fracasaste. Fracasaste. Tienes que convencerte, Jesús. La gente lo que quiera es que las piedras se conviertan en pan. Y no quisiste tomar ese camino. Lo único que le interesa a la gente es que las piedras se conviertan en pan. ¿Qué pasó cuando multiplicaste los panes? Al otro día vinieron todos a buscarte. Pero cuando les hablaste del pan de vida, se dieron media vuelta y se fueron y te dejaron solo. ¿Te acordás, Jesús? Tuviste que preguntarle a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Te das cuenta que fracasaste? ¿Que no entendieron nada? La gente corre tras el show, Jesús. Quiere bailar por un sueño. No le interesa la vida espiritual. No quiere sermones, ni quiere la verdad. No quiere hablar de la muerte. Es un tema tabú. Quieren pasarse la vida bailando. Quieren una fe sin exigencia. Quieren milagros nada más. Milagros. Si puedes hacer milagros, los tienes en un puño. La solución milagrosa para todo. Una oración que sea como el abracadabra, que cada vez que hablen encuentren la respuesta. Una oración que sea el sésamo ábrete de los cuentos. Eso es lo que busca la gente. ¿No te doblegaste ante el poder y la riqueza? Hablaste de la verdad, hablaste del pecado, de las necesidades de seguir el camino recto, de edificar sólidamente la vida, de tener un fundamento firme, de la bondad, del amor. A la gente no le interesa el tema del pecado, la rectitud y el amor. Le está interesando otra cosa. Le está interesando lo material. Necesita líderes que les den dinero, que le solucionen los problemas. No importa si son corruptos, no importa si son mentirosos, no importa si son débiles, no importa si son pedófilos, pero si me da eso, eso es lo que yo estoy buscando. Lo único que les impone respeto y le levantan un altar es al poder y a la riqueza. Ante eso se siguen inclinando. Te equivocaste, Jesús, te equivocaste. Y la gran pregunta que te vengo a hacer hoy es, ¿vale la pena por esta gente que bajes y que vayas a la cruz? ¿Vale la pena? Es un espejo. No sucedió hace 2000 años, ¿eh? Sucede hoy. Sucede hoy. Es un espejo. Es un espejo que nos devuelve el rostro de la sociedad tal como es. Jesús vio esa sociedad como era y mira la ciudad y ve el futuro. Ve que están menospreciando la paz y van a elegir la guerra. Ven que los enemigos están en asedio. Ve que el cerco los va a ahogar. Ve el futuro y ve la sangre corriendo como un río en la ciudad de Jerusalén. Y ve a los cadáveres tirados desde las murallas, pudriéndose debajo durante 3 años del sitio de Tito. Lo ve todo Jesús. Ve el arado finalmente, después que está todo piedra sobre piedra, que abre el surco. Y dice, están eligiendo eso y no se dan cuenta. Están eligiendo eso. Y llora Jesús sobre esa ciudad. Qué contraste tremendo, ¿no? Todo el mundo gritando y Jesús llorando, solo, mirando la ciudad. Y no dice nada. Simplemente baja la colina. Va caminando hacia la cruz. ¿En qué pensaba? Pensaba en usted y pensaba en mí. Y por eso siguió hasta la cruz. Elige la cruz por amor a nosotros. Elige esa cruz.
Hoy comienza la Semana Mayor. Imagino que Jesús vuelve a mirarnos y que nos mira a los argentinos y que encuentra exactamente lo mismo. Y que si aquel día lloró, hoy lloraría también sobre nosotros. Por eso pienso que esta semana tiene que ser tema de reflexión. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y aportando para esta sociedad? Nosotros conocemos a esta sociedad y sabemos cómo es. Sabemos cómo es. Pero también conocemos a Jesucristo y sabemos lo que Jesucristo piensa. Yo les propongo que esta semana oremos en soledad. Señor, como cristiano estoy haciendo yo lo posible, estoy cumpliendo, estoy haciendo algo para que mi país cambie, estoy viviendo como cristiano, como ejemplo de lo que debe ser la vida de un cristiano en una sociedad que se cae. Estoy dando testimonio silenciosamente con mi vida, de lo que Cristo quiere de nosotros. Estoy buscando que la gente conozca a Jesucristo y que lo busque y que cambie. Que esta semana sea una semana de reflexión, hermanos. Una semana diferente, distinta. Vamos a entrar al misterio de la cruz. Y creo que cada uno tiene que vivir el Vía Crucis personal, íntimo, no público, sino privado. Recorrer esto y tratar de no pluralizar. Esto el Señor lo hizo pensando en mí. Y creo que eso nos va a hacer bien, porque cuando lleguemos el domingo a la Pascua, vamos a poder encontrarnos con Jesús resucitado y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y lo que Jesús está esperando de nosotros es simplemente que digamos eso. Nos ponemos de pie. Señor, en el comienzo de esta Semana Santa, esta semana donde recordamos en una forma especial que Cristo fue muerto por nuestros pecados, te rogamos que nos des un corazón reflexivo, que analicemos nuestra propia vida y que podamos encarar el futuro buscando acrecentar nuestra fidelidad a ti. Señor, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para que podamos pensar sobre el rol que nos toca en este momento de nuestra historia. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén.